clase y comenzamos a compartir también nuestra pantalla. Entonces, supongo que en unos segunditos se va a ver. No sé si ya se esté viendo mi monitor. Creo que ya se debe estar viendo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a continuar la clase. Este, Perdón, el otro día, bueno, el día de antier en su examen, sí les alcancé a subir el tiempo, para que ustedes hicieran el examen, solo que como tengo un cambio de horario respecto a la Ciudad de México, no estoy seguro, o muy bien seguro cuánto es una hora respecto a la otra, pero las profesoras adjuntas me confirmaron que sí se había hecho, entonces espero que eso les haya también ayudado. Y bueno, de todas maneras, pues ya estamos en vísperas de cerrar el semestre. Voy a platicar con las profesoras adjuntas para que se pongan muy bien de acuerdo y en lo más pronto o lo más pronto posible puedan tener ustedes también su calificación para que sepan cómo les fue o cómo les está yendo. Y bueno, deseo sinceramente que a la mayoría les vaya muy bien. Creo que es un curso sencillo. Y mi objetivo no es torturarte ni elevar demasiado el nivel para mostrar algo, sino simplemente es explicarte las cosas que son necesarias para la materia y quizás un poquito más, este, sin que te presione demasiado, ¿no? Creo que también es algo importante que me gusta considerar en ese sentido. Y sé que a algunas otras personas les gusta mucho que sean presionados para aprender, pero creo que es un punto en el que ustedes ya están más grandes y eso quizás funcionaba en algunos otros semestres o en otras etapas de tu carrera. Y hay un momento en el que uno tiene que empezar a ser como incluso autodidacta y para regular las formas de estudio, tus métodos de estudio, de investigación. Y no siempre vas a tener, bueno, eventualmente sí, son los jefes o superiores con los que tú vas a, pues, tener que lidiar en algún trabajo y algunos van a ser muy buenas personas, otros seguro que no, pero pues así es la vida y vas a crecer, ¿no? Eso es algo, es parte del camino. Y pues bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es continuar. Si alguien tiene alguna duda del examen, alguna cosa, creo que la mayoría, las personas de las que vi comentarios privados que hicieron algún cuestionamiento, irónicamente eran los que tenían el ejercicio más sencillo en la resolución de su problema, porque algunas personas, literalmente en forma aleatoria, tuvieron una matriz de las que les mencioné, que ya directamente era diagonal, literalmente ya estaba en la base canónica, en pocas palabras. Y entonces les creaba un poco de confusión cómo asociar la matriz P para el cambio de base entre la base canónica y la base original. Y creo que fue el comentario común de las personas que llegaron a comentar o su duda. Y creo que ahí lo importante era justamente eso, que ustedes notaran que si les salía de churrazo una forma canónica directamente ya de la matriz A, pues la matriz P es la identidad porque X, el espacio X y el espacio Y son iguales porque ya está en la base canónica del ejercicio. Entonces, sí. eh, sí, a algunas personas les tocó el caso uno, a algunos les tocó el caso 2, 3, bueno, ya eso sí fue suerte y pues regularmente esa parte siempre la hago así porque es ahora sí como para que ustedes se centren en su ejercicio, independiente del caso, ¿no? Algunos podrían pensar que tal vez el caso uno es más fácil, el caso 2 es más fácil, el 3. Yo pensaría que el 3 creo que es el más complicado por la cuestión de la forma canónica de Jordan, porque también la cuestión de las espirales o los centros creo que son un poco accesibles cuando ya tenemos, pues obviamente el conocimiento de qué va de fondo, pero el que tiene la multiplicidad 2 creo que es un poco más complicado en la cuestión de que tienes como que un eigenvector con multiplicidad 2 y eso te va a generar la,
la creación de un vector linealmente independiente al vector propio que tenga tu problema, y eso a veces es complicado de meditar o de entender. Pero bueno, independientemente de eso, ya estamos en la recta final. Vamos a hablar un poco del último tema que involucraba esta segunda unidad que ya no les pude dar con detalle, que era la inmersión de cómo aplicar, por ejemplo, esta cuestión que te explicaba de los del análisis cualitativo en un ejemplo muy concreto que se llama la ecuación de Lotka-Volterra o Volterra, como lo quieran decir o pronunciar, yo no lo sabría decir correctamente, pero también se conoce como la ecuación de presa-depredador o sistema presa-depredador. Entonces, este sistema, lo dijimos la clase pasada, ya lo voy a escribir directamente. Tenemos dos cantidades que dependen del tiempo y de la interacción entre estas dos entidades. Una va a ser la de presas, como función del tiempo y su respectiva derivada, y la población de depredadores como función del tiempo y, bueno, la interacción entre presas y depredadores y ellos mismos, ¿no? Entonces, decíamos que las presas se reproducen eh, como animales regularmente o entes que crecen exponencialmente rápido porque piensa en conejos, piensa en borregas o ovejas, eh, hongos, el pasto, bueno, quizás el pasto no, pero bueno, y esa población se merma o disminuye porque cuando entra en interacción con la población de depredadores, pues disminuye porque son el alimento y obviamente mueren. Y entonces, para la población de depredadores, ocurre algo opuesto cuando tú solamente consideras la población de depredadores. Y lo que pasa es que cuando tienes puramente población de depredadores, los depredadores regularmente, si no tienen presas, se empiezan a comer entre ellos y entonces eso produce un decaimiento en la población de depredadores. Y esa población se ve favorecida cuando hay una interacción con las presas, son el alimento, entonces de ahí obtienen recursos para sobrevivir y reproducirse principalmente, ¿sí? Y te mencioné en la clase pasada el por qué este término cuadrático podría ser como interesante y por qué no otra función, ¿por qué? Porque P por D tiene que ser la interacción. Y esta cosa que estoy escribiendo aquí es una pregunta totalmente válida y puede generar y motivar temas de investigación serios y actuales. De hecho, no te miento, pero por ejemplo he visto algunos artículos del MIT que regularmente publican cosas como, por ejemplo, ecuación de zombies o tipo zombie. Y entonces son como modelos tipo presa depredador en los que involucran algunas que otras variables diferentes y la interacción, pues es literalmente entre gente sana y gente que está en un estado de zombie. Creo que eso empezó mucho porque pues había muchas series que tocaban la temática de zombies, ¿no? Ya sabes, son temas populares y pues hay que estar también actualizados, ¿no? Con la moda. Entonces, la pregunta que te mencionaba es por qué un producto podría interpretarse como una interacción. ¿Por qué no una suma o una resta o otra cosa, ¿no? Y la motivación viene que al ser poblaciones, en términos numéricos, la dimensión de presas y la dimensión de depredadores siguen siendo de población. Son cantidades asociadas al número de individuos. Y entonces, al ser número de individuos por un número de individuos, aunque sean de diferentes especies, eso viene como que te realza o te recuerda, mejor dicho, un poco el término cuadrático de población que venía en la ecuación logística, ¿no? Entonces, eso como que viene un poquito de ahí. Y te repito, hay gente que trabaja con términos diferentes de interacción y hace cosas muy importantes e interesantes que son actuales, ¿no? Por ejemplo, poco más adelante te voy a enseñar ya cuando nos vayamos al tema optativo a desarrollar un sistema que tuvo ahorita un alto impacto por lo del COVID, que se llama el modelo del CIR. CIR, te lo escribo aquí. El modelo CIR
o el sistema SIR es un modelo de poblaciones en las que van a interactuar tres tipos de población en una sociedad en la que va a haber gente que está susceptible a enfermarse o a contagiarse de algún tipo de infección. Y la S es la cantidad o población de gente susceptible, la I es la gente que está infectada y la R es la gente que se queda resuelta. ¿Qué es resuelto? Podría significar que se recuperó o que murió. Y entonces puedes tener ciertas simplificaciones del ejercicio del problema, obviamente lo puedes complicar muchísimo más. Y eso ahorita, por ejemplo, tuvo muchísimo impacto porque pues pasó lo del COVID y sabes que fue algo que marcó historia y va a marcar historia por muchos años por el impacto a nivel mundial que tuvo, ¿no? Entonces, este modelo es muy sencillo, son tres variables básicamente las que están en juego, son población de gente que es susceptible, infectados y resueltos. Y después se puede modificar, etcétera, etcétera. Este modelo, perdón, no se va a poder resolver en forma analítica, o sea, no vamos a poder llegar a una cosa exacta ni nada que las resuelva, pero sí vamos a poder utilizar métodos numéricos para resolverla y la solución es, obviamente te voy a enseñar más o menos a usar algunos paquetes de Python y de matemática para que veas cómo puedes hacer esas cosas ahí, ¿va? Muy bien, ahora no sé por qué estoy haciendo, creo que aquí me equivoqué. Ok, muy bien. Entonces ahorita tenemos la ecuación presa-depredador y te mencioné que para el análisis cualitativo, la cosa principal en la que nos vamos a enfocar cualitativo, nos vamos a enfocar en los puntos críticos. Y de ahí vamos a desarrollar el espacio tangente, o lo que para el término de los sistemas dinámicos sería como la expansión en Taylor del sistema dinámico a primer orden, que sería como lo que viene de la matriz jacobiana del sistema. Y ahí es donde vamos a ver cómo se comporta linealmente el sistema. Alguna gente y algunas personas a veces a eso le llaman método o proceso de linearización. ¿Por qué? Porque técnicamente lo que estás haciendo es tienes un sistema dinámico no lineal. Cuando lo aproximas a un punto crítico, ese sistema se va a comportar como un sistema lineal. Eso lo demostramos en alguna clase pasada. Y también por eso te digo, se llama método de linearización, porque como que tú vas a hacer una aproximación lineal del problema en ciertos puntos, ¿sí? Y con eso ya vas a poder tener un tipo de comportamiento que te va a dar información del sistema dinámico en cuestión. Entonces, la primera parte es, como vamos a analizar los puntos críticos, la primera parte es cuáles son los puntos críticos. Entonces tienes que resolver la ecuación A por P menos B por P por D igual a cero. Y de la misma manera tienes que hacer C por D más D por P por D igual a cero también. Tienes que encontrar quién es P y quién es D, tales que eso de cero simultáneamente en las dos ecuaciones. Ojo, si tú encontraste una P o una D o ambas que solamente anulen una de las dos ecuaciones y no la segunda, eso no es un punto crítico. Tienen que anular las dos ecuaciones diferenciales en forma simultánea. Eso es un punto crítico por definición y eso lo vi hace una semana, no me acuerdo cuándo, pero lo expliqué y te dije, es aquel en el que el sistema dinámico se anula, ¿va? Entonces no es difícil ver que de la primera ecuación uno puede hacer P por A menos B por D igual a cero, y de la segunda ecuación diferencial puedo hacer algo parecido a cero. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que una posibilidad es que, por ejemplo, si P es cero, anulaste la ecuación de arriba. Si P vale cero, anulaste la ecuación 1. Si quieres, esta la vamos a llamar la ecuación 1 y a la de abajo la ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 se anula si P vale cero. La ecuación 2 no se anula, pero lo que sí puedes hacer es tomar también D como cero.
Entonces, si P y D ambas valen 0, date cuenta que las dos soluciones se te anulan, ¿sí? Entonces, P y D igual a 0, repito, hacen que se te anulen las ecuaciones diferenciales. Ese es un punto crítico. Pregunta, ¿hay otros puntos críticos en el sistema o no? Este, si quieres, lo vamos a llamar el punto X1. Quizás le voy a poner un asterisco como indicando que es el punto crítico para tener memoria de que es el punto crítico. Mi pregunta ahora es, ¿existe otro punto crítico o es el único o qué onda? Bueno, de la ecuación de arriba, de la ecuación 1, uno también puede ver que si D es igual a, mira, A entre B, si sustituyes aquí, vas a hacer que A menos B por A entre B se te anule. ¿Por qué? Porque va a ser A por B, pues es A por B entre B, se te anula la B. Entonces te va a quedar A menos A y eso da 0. Entonces, justamente si D vale A entre B, date cuenta que anulas la ecuación de arriba. La ecuación de abajo no es cierto porque si tú sustituyes D igual a A entre B, pues eso va a ser perdón, A entre B por C menos C más DP. Y esta cosa no tiene que, perdón, y esta cosa en principio no fue 0. Entonces, para que sea 0, la ecuación o la parte del término que estoy ahorita subrayando tendría que ser 0. ¿Cómo lo logras? Pues lo logras justamente cuando P es igual a C sobre D. Si P es igual a C entre D, date cuenta que la ecuación de abajo también se anula. Entonces, este sería otro punto crítico. A este vamos a llamarlo X2 estrella. Y ese sería mi segundo punto crítico. Tenemos dos en este problema. Entonces, la cuestión ahora es, ¿cómo es la estabilidad de los puntos críticos a la redonda, en la cercanía, ¿no? En la vecindad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ok, y ya sabemos cuáles son los puntos críticos. Podríamos decir que el segundo punto, el primer punto fue buscar los puntos críticos. El segundo punto va a ser calcular la jacobiana. La jacobiana recuerda que nuestro desarrollo en series de Taylor del sistema dinámico es la aproximación lineal pues ahora sí que del sistema, y ahí es donde vamos a trabajar las cosas, porque ahí cuando tú evalúes la jacobiana en los puntos críticos, eso te va a dar una matriz de coeficientes constantes, ¿sí? Pero eso va a ser después de que evalúe la jacobiana. Entonces, lo primero que necesitamos es calcular la jacobiana del sistema dinámico, que también lo podríamos escribir como J igual a, pues son el conjunto de derivadas del sistema dinámico, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema de ecuaciones diferenciales, pues eran dos, y una de ellas, podríamos decir que F, pues en este caso va a ser P, P' y D', ¿sí? Entonces, J va a ser igual a la parcial de P' respecto de P, la parcial de P' respecto de D, la parcial de D' respecto de P y la parcial de D' respecto de P. Es una matriz de 4 elementos, no es una matriz de 2 por 2 porque el sistema dinámico es plano, entonces la forma jacobiana de ese sistema pues tiene que ser una matriz de 2 por 2 y repito, eso quizás ya te lo habían enseñado en tu curso de cálculo 3 que es cuando te enseñan esto, ¿no? Pero ahora pues lo estamos ya desarrollando en un ejemplo concreto. Y pues, ¿qué queda? Pues hacer la talachita y ver cuánto da eso. Entonces, P' era A por P. Voy a tratar de escribir eso aquí. Recuerden que el sistema dinámico, las ecuaciones diferenciales son estas, que estoy subrayando en rojo. Y ahora
solo nos resta pues sacar estas derivadas parciales. La parcial de P' respecto de P es A menos B por D. ¿Ok? Esa es la parcial de P' respecto de P. Ahora, ¿quién es la parcial de P' respecto de D? La parcial de D' respecto de D es menos B por P. ¿Sí? Eso es simplemente sacando las derivadas parciales de las ecuaciones diferenciales que ya tenemos. Ahora, nos quedan los últimos dos términos de la jacobiana, y entonces tenemos que calcular la parcial de D' respecto de P, y eso te queda D por D, y por último hay que sacar la parcial de D' respecto de D, y eso nos queda como menos C más D por P. Muy bien, si no me equivoqué, si todas las cuentas salieron bien, se supone que eso debe ser la matriz jacobiana. Obviamente la matriz jacobiana es una función que va de, bueno, en este caso es una matriz que tiene 4 elementos, es una matriz de 2 por 2, y va a tener elementos que dependen de P y de D, ¿sí? Entonces es una cantidad que tiene estas componentes P y D. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación, si es que no me equivoqué, es evaluar esa matriz jacobiana para cada punto crítico. Y entonces ahí es donde ya vamos a tener la noción de que el sistema alrededor de ese punto crítico que tú estudies va a tener un comportamiento lineal y te va a dar una matriz A de las cuales tú ya sabes ahorita trabajar y tratar. ¿Sí? Entonces, tenemos ya la matriz jacobiana. Si hay alguna duda o pregunta o algo que no haya quedado claro en la talachita, con confianza pregúntame o dime, oye Jorge, no te seguí en tal parte o te equivocaste, y por supuesto que si me equivoqué, díganme porque es horrible estar cargando un error que puede costar mucho tiempo posterior, ¿no? Entonces, creo que ahorita vamos bien. Sí, sí está bien, creo. Muy bien, entonces ya tenemos la jacobiana. El siguiente paso, el 3 es evaluar J en los puntos críticos, ¿sí? Independientemente de la cantidad que tengas uno, tengas cero, bueno, cero podría ser, pero si tienes un millón o infinito, tendrías que evaluarlos en cada uno de esos puntos críticos para, pues, tener una noción de qué pasa a los puntos críticos. Y te puedes preguntar, oye, pero si tienes infinitos puntos críticos, ¿qué está pasando? Bueno, ocurre, y por ejemplo, en los sistemas oscilatorios, eso es muy común, que tengas un infinito punto, una infinita cantidad de puntos críticos, porque regularmente esos son periódicos. Entonces, en lugar de pensar que tienes infinito, tienes puntos críticos módulo, por ejemplo, 2pi o un periodo. Y entonces no es que tengas infinitos, realmente tienes el mismo punto crítico, pero repetido infinitas veces. Y eso es diferente, ¿sí? Entonces, regularmente cuando tienes, repito, sistemas que son periódicos, a veces suele ocurrir que los puntos críticos simplemente están siendo repetitivos o son el mismo eh, en el espacio fácil, ¿va? Entonces, bueno, ahorita tenemos dos puntos críticos, pues hay que evaluar la J en cada punto crítico. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, lo voy a poner en color rojo. Para el punto crítico x1 estrella, que quedamos que era justamente el vector 0, 0, o con entrada 0, 0, simplemente tenemos que despejar P y D como ceros. ¿Qué nos queda? Pues nos queda que J evaluada en el 0,0 es igual a la matriz A. Aquí creo que vale la pena mantener la matriz J. Sería A menos B por 0, pero eso es 0, entonces te queda A. Después te queda menos B por P, pero P vale 0, entonces aquí te queda 0. Y luego te queda D por D mayúscula, pero D es 0, entonces te queda 0. Y después te queda menos C,
más D por P, pero P vale cero, entonces te queda menos C más cero, y eso es menos C. Ya, eso es todo. Esta es la matriz jacobiana evaluada en ese punto crítico, y esta sería nuestra matriz A, de la cual vamos a tener el sistema plano alrededor de ese punto crítico como U' igual a A por U, donde estamos haciendo la traslación del punto crítico al origen, ¿sí? O sea, eso creo que también ya lo expliqué la clase pasada. Y al final de cuentas, si tú haces una traslación y tienes un sistema dinámico y simplemente estás trasladando el punto crítico, no, al sistema dinámico no le pasa nada. Las soluciones en dado caso están trasladadas, pero la esencia o la naturaleza de tu sistema dinámico se conserva. Es decir, si tú tenías un punto hiperbólico en tu sistema dinámico y lo trasladaste, pues el punto hiperbólico va a estar en otro lado, pero sigue siendo un punto hiperbólico y que es inestable. O si tienes un centro en algún lado y trasladaste el sistema de ecuaciones diferenciales, sigues teniendo un centro. No le va a pasar nada, pero va a estar simplemente en otro lado. Por eso simplemente nos basta con obtener la matriz jacobiana, evaluar en los puntos críticos, y esa ya es la información que necesitas, ya no necesitas más, todo lo demás ya lo sabes, te lo he explicado en este par de meses básicamente, y entonces con eso ya tienes todo. Y date cuenta, la matriz jacobiana de este problema, que te daría la matriz, o te da la matriz A, la matriz lineal, o lo que es lo mismo, el proceso, la parte linearizada de tus ecuaciones diferenciales, este, resulta que es una matriz diagonal. O sea, ya está directamente en la base canónica. Justamente lo que me preguntaban algunas personas, ¿no? Oye, tengo una matriz que ya tiene elementos en la diagonal, ¿qué pasa? Pues ya está en la forma canónica, no necesitas transformarla ni hacerle nada, ya está desmaquillada, podríamos decirlo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores propios de la matriz? ¿A qué caso corresponde? Bueno, A, B, C y D, creo que no lo mencioné, pero son parámetros que son reales, están en R y además están en el conjunto de los reales positivos. Bueno, le voy a poner que todos en conjunto son mayores que cero. ¿Sí? Entonces, al ser números que son positivos, pues A es positivo y C es positivo, pero con un menos, pues eso es negativo. Y entonces, si tú tienes que ya los valores propios están en la diagonal, esto corresponde al caso 1, porque los valores propios directamente es lambda 1 igual a A y lambda 2 igual a menos C. Ya está diagonalizada la matriz. Entonces ya tiene los valores propios. Es A y menos C. Como A es positivo y C es positivo, entonces el eigenvalor 2 es negativo. Entonces tienes un valor propio positivo y otro negativo. ¿Qué tipo de punto crítico es ese? Esté donde esté, no importa. Y bueno, en este caso está en el 0,0, está en el origen, afortunadamente. ¿Qué tipo de sistema dinámico se presenta? Bueno, en el sistema lineal, por supuesto, cuando tienes valores propios, uno positivo y otro negativo, reales, pues eso es un punto silla, como acaba de mencionar justamente Itzel. Eso es un punto silla. Entonces tú ya sabes que alrededor del origen el sistema dinámico del presa-depredador se va a comportar como algo inestable, pero eso va a ser solamente en la vecindad del punto crítico, o sea, del origen. Ahora voy a marcar en color azul qué le pasa al otro punto crítico. Entonces aquí creo que vale la pena remarcar que esto es un punto silla. El origen es un punto silla. Hay inestabilidad. ¿Qué le pasa al otro punto crítico? Al X2 estrella igual a, uy, se me olvidaron cuáles eran los valores numéricos, eh, C entre D y A entre B, C entre D y A entre B, C entre D y A entre B. Ese es el otro punto crítico. Ese ya no está en el origen, ¿sí? Ese está en otro lugar. ¿Dónde? Pues en C entre D, coma, A entre B. Lo que valgan A, C, B y D, pues eso te va a decir dónde está. Está ahí. Y ahora hay que evaluar la jacobiana en ese punto crítico. Hay que evaluarla en C entre D, A sobre B, y esto sería A,
Aquí me acuerdo que había un menos C y hay que ver qué cosas se multiplican con esto, ¿no? Entonces tenemos que utilizar esta fórmula, perdón, esta relación, y tenemos que poner menos B por D, menos B por D, pero D es A entre B. Después tenemos menos B por P, menos B por P, menos B por P, menos B por P. Pues aquí es menos B por P, pero P es C entre D. Y después tenemos D por D, D por D. Entonces aquí teníamos D por D, pero D es A entre B. Y la última parte es menos C más D por P. D por P, D por P. Entonces menos C más D por P, pero P es C entre D. Muy bien. Simplificamos esto. Esto queda A por B entre B es A y A menos A es 0. Después queda menos C más D entre D se anula y se queda C menos C. Esto es 0. Entonces te queda la matriz 0 menos B C entre D, D A sobre B, 0. Esa es la matriz. Esa sería nuestra matriz A o el sistema lineal alrededor de ese punto crítico que es SX2. ¿Sí? Esa es la matriz A, repito, para ese problema. ¿Qué hay que hacer ahora? Tú ya eres ahorita un experto resolviendo sistemas lineales de sistemas planos, o sea, en 2 dimensiones. ¿Qué tienes que hacer? Pues ver a qué caso corresponde y cuáles son los valores propios. Con eso ya tienes toda la información para saber qué tipo de punto crítico es, qué tipo de naturaleza va a tener. ¿Sí? Entonces, los valores propios, ¿cuáles son? Bueno, primero que nada, ¿qué caso es? Para saber el caso utilizamos el discriminante, perdón, y eso sabíamos que era la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante. Y la traza en este caso vale 0, 0 más 0 es 0, menos 4 veces el determinante, pero el determinante de la matriz A es 0 por 0 menos, y aquí hay un menos, entonces te queda más eh, B por C entre D por A entre B, ¿sí? Es este por este menos este por este, ¿sí? Y eso nos queda. Ay, perdí el puntero. Aquí está. Ok, entonces, ¿cómo se simplifica esto? Veo que la B y la B se anulan, la D y la D se anulan, y eso te queda menos 4 AC. Ah, A es positivo, C es positivo, 4 es positivo, y te queda un negativo, entonces esto es negativo. ¿Qué caso es? Es el caso 2. Eso ya lo sabemos, ya decimos, caso 2. ¿Qué significa eso? Que los valores propios de esa matriz son complejos. Y si ya hiciste el ejercicio 1 o 2 de la tarea, también sabrías que son complejos puros, porque la traza de la matriz es 0, ¿no? Eso significa que el término alfa del número complejo es 0, pero eso se supone que tú lo debes de hacer en tu tarea o lo hiciste en tu tarea, mejor dicho, y si no lo hiciste, era importante que lo hicieras para que lo razonaras y lo vieras, pero si no, igual lo podemos checar, de todas maneras, ahorita lo podemos discutir. No recibí ninguna duda al respecto, entonces asumo que eso quedó claro. Pero entonces ya simplemente sabemos que es el caso 2, sacamos los valores propios, y entonces los valores propios este, de este problema serían lambda igual a es la traza de la matriz A más menos la raíz cuadrada del valor absoluto del discriminante sobre 2. Aquí no estoy seguro. ¿Sí? Sí, sí, la raíz cuadrada. Ok, entonces aquí te queda la traza de A es 0. El discriminante es... y aquí me faltó el número I, porque es un número complejo. Y entonces vas a tener que esto es I por la raíz de 4AC, pero la raíz de 4 es 2, entre 2 que está aquí se anula, entonces te queda I raíz de AC.
Ya está. ¡Tarán! ¿Qué es esto? Es un caso en el que tienes valores propios complejos y la parte real del eigenvalor es cero. Por lo tanto, tu tipo de estabilidad es un centro. ¿Por qué? Porque las espirales no van ni a decaer ni a crecer, porque alfa vale cero. Es decir, tu número complejo de la forma alfa más i beta satisface el caso en el que alfa vale cero. Ay, aquí le puse a sin querer. Satisface el caso alfa igual a cero. Entonces, tienes un eigenvalor puramente complejo. ¿Qué es eso? Eso es un punto centro. Y con eso nos sobra y nos basta para más o menos ya ahora saber cómo es el espacio-fase general. De hecho, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el espacio-fase general estaría graficado con P contra D. No puedes tener presas negativas ni tampoco depredadores negativos. En pocas palabras, esta parte del plano no tiene sentido biológico. Matemático, por supuesto que sí, pero matemático no, perdón, biológico no, porque, repito, no puedes tener presas o animales negativos, ¿no? Entonces solamente tomas positivos. Sabemos que en la parte del origen, aquí, este es un punto crítico y también hubo otro punto crítico que siempre se me olvidan las coordenadas, que quedaba en centro D, aquí en centro D y en A entre B. Entonces eso te genera un punto y queda por aquí. Y ese es el otro punto crítico. Entonces este le llamamos X2 estrella y el otro lo llamamos X1, lo voy a poner del otro lado. Este se llamó X1 estrella, que era el origen, justamente. Y algo que sabemos es que localmente, en la vecindad del punto crítico, esto se va a comportar como un punto silla. Entonces eso va a tener ese tipo de comportamiento. Van a ser hipérbolas. Y del otro lado, para el otro punto crítico, este se va a comportar como un centro. Entonces, en la vecindad, ojo, solamente en la vecindad del punto crítico vas a ver centros, ¿sí? Quizás sí estén deformados porque no calculé ahorita los vectores propios, pero la naturaleza va a distorsionar solamente un poco. Lo importante es qué tipo de naturaleza tienes o qué tipo de estabilidad tienes en los puntos críticos. Entonces tienes un punto hiperbólico y un punto centro. ¿Qué es todo el espacio fase? Bueno, al espacio fase, al no tener más puntos críticos, no va a tener otra opción que manifestarse como una mezcla de esas dos cosas. Entonces, en regiones intermedias del espacio fase va a ocurrir algo así. Y eventualmente aquí va a ocurrir algo chistoso, en el que esta cosa se va a cerrar eventualmente. Y de hecho, cada una de estas también, a un tiempo muy largo, esto como que se cierra, de hecho. Y conforme te vas acercando al otro punto crítico, al X2 estrella, estas cosas se van cerrando y se van a ir cerrando cada vez más cerca del punto crítico. Y estas curvas que son visiblemente cerradas en mi dibujo, no van a poder expresarse como un seno o un coseno, porque son cosas que les gana la no linearidad. La linearidad de tu ecuación diferencial concreta, completa, solamente puede ser comprendida en los puntos críticos, ¿sí? En la parte, esas curvas negras ya no van a ser cosas lineales, son cosas no lineales que no podríamos ahorita resolver, simplemente sabemos cualitativamente qué es lo que esperaríamos ver. Y eso es la importancia o la relevancia del análisis cualitativo, que con esa información de los puntos críticos te basta y te sobra para por lo menos saber qué tipo de comportamiento vas a tener. Ahora, ¿cómo van a ser las soluciones, por ejemplo, para condiciones iniciales que están cerca del punto X1 o X2? Bueno, cuando estás cerca de X1 y graficas soluciones contra el tiempo, voy a tratar de hacer en línea morada la población de presas. La población de presas, ¿qué le va a pasar? Lo que le va a pasar es que pensemos que comenzamos aquí mi condición inicial, aquí. La población de depredadores va a disminuir, está disminuyendo. El eje
vertical es depredadores. Entonces, la condición inicial va a bajar, te va a jalar el punto silla, y la población de presas al mismo tiempo está creciendo. Entonces, ¿qué veríamos para la población de presas? Veríamos que la población de presas vería algo así como un crecimiento que eventualmente va a ser como exponencial, pero va a ser muy lento. Aquí, de hecho, no es exactamente así mi dibujo. Tendría que ser algo que tarda mucho más tiempo. O sea, va a ser algo que sí va a ser exponencial, pero va a tardar mucho tiempo, porque esto aquí va a crecer como lento, ¿sí? O sea, piensa en estas unidades. Aquí es uno, dos, tres, cuatro, bla, bla, bla. Y aquí empieza a ser lento. Ya después que te empiezas a alejar, vas a crecer justamente exponencialmente, pero al principio va a ser un crecimiento lento. Eso sería la población de presas. Y a los depredadores, ¿qué les va a pasar? Y aquí es la cuestión crítica. La población de depredadores, déjame la pinto en color amarillo, tal vez comenzó aquí, y la población de depredadores, como vimos, empezaría a bajar, y empezaría a bajar exponencialmente. Y va a haber un punto en el que se crucen, y va a ser esto. ¿Sí? A nivel biológico realista, si este umbral que vemos aquí es demasiado pequeño, por ejemplo, para la población de depredadores, podría implicar ¿cómo se llama? La desaparición de esa especie, la extinción de esa especie. Entonces podríamos pensar que la población de depredadores, ups, lo escribo aquí, se extinga. Mientras, ¿qué le va a pasar a las presas? Pues al no tener depredadores, pues van a crecer como bestias, no van a tener quien les gane, ¿no? Y eso suele ocurrir a veces, por ejemplo, cuando por intervenciones externas uno pone especies en otro hábitat y de repente, chin, que resulta que los depredadores se mataron a todas las presas que podían tener, o no se adaptaron a un cambio climático o a un tipo de ambiente o cosas así. Y eso literalmente puede propiciar una extinción de una especie, ¿sí? Simplemente pensando en interacción de presas y depredadores. Imagínate cuando metes ¿cómo se llama? Un círculo, más amplio, ¿no? En el que tal vez tienes que hay presas o depredadores de ciertos órdenes, en el que tal vez tienes, no sé, por ejemplo, leones, hienas, jabalíes, ciervos, no sé, muchas cosas. Ahorita solamente estoy considerando solamente dos especies. Imagínate que le metes más entidades al problema. Eso puede literalmente ser todo un show, todo un problema y que eventualmente no pasa mucho en la naturaleza eso, salvo que existan o ocurran factores externos que los cambien totalmente, ¿no? Uno de ellos y el más popular es la intervención humana. Si tú metes la mano y literalmente transportaste sapos de, no sé, de África a Australia o al revés, pues eso puede ocurrir en una plaga eventualmente, porque tal vez eso puede devorar todo tipo de insectos que no están acostumbrados a defenderse ante cierto tipo de depredadores, y eso puede ocurrir en alguna, en algunos casos. De hecho, el de sapos que te acabo de mencionar, hasta donde yo tengo entendido, creo que sí es algo real, nada más que no sé en dónde y cómo se suscitó, pero sí es algo que viene de algo realista, ¿no? Perdón, ese tipo de solución ocurriría para condiciones iniciales cercanas a X1 estrella. Está cerca de la región inestable, por eso es inestable. ¿Qué le pasa a las regiones cercanas a X2? En las regiones cercanas, en X2, tenemos totalmente lo opuesto. Tenemos estabilidad, son familias de órbitas que son armónicas. Entonces, al tener armonicidad, cuando estés cerca del punto crítico X2, lo que vas a ver en las series de tiempo, ups, perdón, esa recta la dibujé demasiado chueca,
Uy, horrible, más o menos. Lo que va a pasar con la población de presas es que, eh, pues, si no tienen ahorita una invasión predominante por los depredadores, pues van a verse beneficiados y van a crecer su población porque no hay tantos depredadores tal vez en su ambiente. Y a la población de depredadores les va a pasar algo, que va a depender obviamente de la población de presas. Si la población de presas era pequeña, pues tal vez al principio empezaban a morir de hambre los depredadores, pero eventualmente cuando empezaron a notar que la población de presas empezaba a aumentar, pues eso va a propiciar un aumento en la población de depredadores, ¿sí? Eso va a ocurrir en un aumento. Mientras que a la población de presas, al sentir el aumento de la población de depredadores, pues la población de presas va a empezar otra vez a disminuir o va a disminuir porque pues están siendo comidos por una cantidad de depredadores que está aumentando gradualmente. Y este tipo de dinámica se va a dar en forma armónica, es decir, van a estar oscilando y esas oscilaciones se van a descomponer como series que son como senos y cosenos, literalmente cuando estás cerca del punto crítico. Cuando estás lejos del punto crítico, por ejemplo, en alguna de estas curvas negras, ese movimiento tal vez sí siga siendo medio armónico, pero ya no va a poderse describir como un seno y un coseno combinados. Eso se debe a que literalmente ya estás lejos de la vecindad en la que el espacio tangente, técnicamente, topológicamente, deja de funcionar, ¿sí? Estas analogías o estas similitudes en las regiones en las que estás cerca del punto crítico solamente son válidas alrededor de esas regiones. En la parte intermedia, la no linealidad te va a ganar y va a ser una mezcla de esas dos cosas, ¿sí? Entonces, ese es como el objetivo, lo interesante del análisis cualitativo, de dar una interpretación a ciertos resultados o ciertas cosas que tienen los sistemas dinámicos. Por ejemplo, algo que se busca o se buscaría en un ambiente óptimo sería la estabilidad, algo parecido al caso en el que está cerca del caso del punto crítico 2 en el que hay literalmente hay armonía. Si uno empieza a bajar, el otro también. Y eso va a permitir que empiecen a reproducirse las presas y entonces eventualmente los depredadores también van a reproducirse y van luego a disminuir, bajar y van a estar en fase, podríamos decir. Van a estar como de alguna forma sincronizados. Desafortunadamente, en los sistemas cuando pues ya son un poco más realistas, pues te digo, no solamente hay dos entidades, se empiezan a ver más y empieza a haber factores externos que pueden meterle ruido o meterle agentes externos, literalmente, al sistema, ¿no? Por ejemplo, una de ellas y la más popular, como lo acabo de mencionar hace unos instantes, es la intervención humana. La intervención humana, sabes que ha influido en forma regularmente negativa en el ambiente, en el ecosistema, y es un perfecto ejemplo de cómo sacar de equilibrio las cosas, ¿no? Entre ellas la temperatura, el clima, o sea, somos una cosa nociva para el medio ambiente, en pocas palabras, ¿no? Este, y quiero, hablando del COVID y esta cuestión del CIR, del cual me voy a apoyar para la siguiente clase, hay gente que llegó a pensar que ya y formula esta idea como algo que podría ser como un tipo de sistema de equilibrio. Los físicos regularmente muchas veces hablan de equilibrio termodinámico, cosas de equilibrio, etcétera, etcétera, porque regularmente eso ocurre por ciertas leyes de la física, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica, y que tiene que ver con entropía, etcétera, etcétera. Y una cosa importante es que como que regularmente las cosas tienden a equilibrarse, ¿sí? Algunas gentes, y esto lo menciono, quizás algunas personas me lo tomen a mal, algunas espero que no, pero hay gente que ha pensado que el propio planeta es un sistema que se autorregula y que puede eventualmente crear movimientos sísmicos, cambios de temperatura, no como una entidad que sea inteligente, sino como una entidad que
busca equilibrarse mediante los procesos naturales en los que se ve envuelta con los movimientos propios de alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, el, el flujo de las mareas en el océano, el movimiento de las placas tectónicas en el núcleo, etcétera, bueno, en la corteza. Y algunas personas mencionan que todos estos tipos de movimientos eventualmente son un como modo en el que el planeta tiende a equilibrarse en las diferentes tipos de dinámicas que puedan tener, tanto termodinámicas como geoestacionarias o geofísicas, etcétera. Y algunas personas han incluso pensado que la propia vida es algo parecido, en el que como que hay una búsqueda de entropía que busca como de alguna manera crecer, ¿no? Eh, y he llegado hasta a escuchar, quizás eso ya más como del lado un poco fumado, que por ejemplo lo del COVID fue una especie como de control natural, ¿no? Seguro escuchaste muchísimas cosas que desde cosas políticas, que es una guerra política, que realmente fue algo que ocurrió, otras personas incluso piensan que ni siquiera ocurrió, este, pero algunas personas que tienen estas ideas o perspectivas han pensado que esta enfermedad, sea que haya sido su origen, fue una forma de la que el control como que surgió, ¿no? Y eso a mí me suena muy descabellado, honestamente, pero cuando piensas en estas cosas de control y de estabilidad de alguna forma, eso no suena tan descabellado, porque de alguna manera sí se mermó, por ejemplo, el cambio de temperatura en cierto rango, ¿no? Obviamente ya después ya no, pero lo menciono porque hay muchas cosas en el universo muy extrañas, no solamente en nuestro planeta, sino en el universo en el que hay cosas muy extrañas y en diversas escalas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es gigantesco y en lo que es chiquitísimo, ¿no? En la parte en la que predomina la mecánica cuántica. Para su estudio hay cosas muy raras y obscenas que regularmente sí tienden como a estabilizar y algunas veces se estabilizan incluso por medio del caos o del ruido de los procesos que están inmersos en esas cosas. Bueno, creo que de momento dejo pues esto. Este era el modelo presa-depredador. Lo que me importaba ahorita era ilustrarlo como un buen ejemplo en el que puedes atacar o estudiar al sistema utilizando esta cuestión del análisis cualitativo. Mi objetivo ahora sería enfocarme en el tema por el que ustedes como grupo se votó, que es hablar de los sistemas dinámicos utilizando Python y matemática. Y voy a utilizar algunos modelos biomatemáticos, quizás alguno físico, quizás, simplemente para ilustrar cómo ejercer o cómo ejecutar con algunos comandos en Python y matemática las cosas para que lo resuelvas. Mi objetivo no va a ser explicarte los métodos numéricos que utilizan estas cosas. Hay clases en las que se especializan en eso. Si te interesa el tema, por supuesto que es bienvenido para que tú lo tomes como una optativa eventualmente, pero mi objetivo no va a ser explicarte los métodos numéricos, porque eso literalmente son temas de especialización para algunas personas, ¿no? Y antes de hablar de un tema de especialización, creo que es importante simplemente hablar de que son herramientas que sirven para desarrollar y resolver ecuaciones diferenciales, especialmente cuando son sistemas no lineales, ¿no? Quizás hable de un modelo que se llama el Fitzhugh-Ganumo, que habla es como un modelo de neurociencia en el cual se modela un poco el impulso en la sinapsis entre neuronas, ¿no? También está el modelo SIR que te comentaba, que habla de la propagación de enfermedades infecciosas en una sociedad. Y hay muchas cosas que están ahí simpáticas y algunas de ellas eventualmente tienen caos y eso también es algo de lo que me gustaría platicarte un poquitito, nada más. ¿Va? Y si no hay preguntas o dudas, pues creo que sería todo. No sé si alguien tiene preguntas. Profe, yo sí tengo Profe, yo sí una tengo duda. una duda. Sí. Bueno, no sé si ya terminaron de calificar todas las de tarea uno. ¿Te escucho? ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho. Ah, no sé si ya terminaron de calificar todas las tareas uno.
Las tareas uno. Me percaté que hubo una tarea uno que me enviaron. Hace poco recibí un mensaje justamente de alguno de ustedes, que no lo enviaron Ajá. con copia a las profesoras adjuntas. Entonces, les había comentado en algún momento del curso que cuando eran ese tipo de cosas, la enviaron con copia a las profesoras adjuntas para que ellas son las que califican ahora sí que sus trabajos. Entonces, lo que pasó era eso, para la persona que le haya sucedido. Entonces, tal vez esa persona todavía no tenga esa evaluación, pero si alguien más está en una situación similar o que no le han dado su calificación en el Classroom, por favor escriban con copia a los tres: oye, soy tal persona, dejé mi tarea en el Classroom o te la envié personalmente en un correo. ¿Qué pasó? ¿No? Y no nos vamos a enojar, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, es una disculpa en dado caso. Pero obviamente estamos en el momento y tiempo para que toda la cuestión relacionada con sus evaluaciones quede clara, para que cuando ya sea el momento del cierre, todos tengan ya su calificación totalmente establecida y ustedes sean conocedores de todo, ¿no? Para que no haya ay, pero yo tenía todo y saqué cero. ¿Qué pasó? Entonces, sí ha habido casos, por ejemplo, en los que, bueno, en este semestre creo que no ocurre tanto la cuestión de la gente oyente, pero en algún semestre sí me pasó que había algún oyente que lo aceptamos y que literalmente tenía un cero y estuvo diciendo, pero es que siempre estuve haciendo todo, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que cuando envió sus tareas o sus cosas, se cambió el nombre, en la lista, o sea, no estaba en la lista oficial y se guardó mal su nombre. Entonces fue una persona que nunca tuvo evaluación en ese sentido y ya después que nos comentó fue así, es que creo que se ordenaron mal algunas cosas. Supongo que pasó algo similar como a mí, que mi apellido Carlos, pero algunas personas piensan que me llamo Carlos, ¿no? Entonces, algo así pasó. Entonces, si pasa algo así, díganme, coméntenlo a todos, o sea, a las profesoras juntas y a mí, para que sepamos, porque tal vez si solo lo mandaste a alguien, puede ser que se haya olvidado, traspapelado, etcétera, y ya sí estamos seguros de que alguno de los tres lo tiene y le va a dar seguimiento al caso, ¿no? Entonces, sí, chéquenlo. Respecto a la evaluación de sus tareas 2 y examen 2, voy a procurar hablar con las profesoras adjuntas para que a la brevedad también tengan esa evaluación y ya también puedan ir, respirando con mayor tranquilidad, en el resto del semestre. ¿Alguien tiene alguna Ok, otra profe, duda? muchas gracias. Ah, no, de nada, Francisco. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas o dudas, creo que sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana, es jueves. Nos vemos mañana, igual y ya continuamos con esta parte de la nueva y última unidad, podríamos decirlo así, ¿vale? Nos vemos, tengan bonita noche. Hasta luego. Bye. Ay, no puedo cerrar. Cerrar.